Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 06. El crepúsculo, perdón por llegar tarde. Mientras Corona entraba en la sala del presidente del consejo estudiantil, Dirk tejió sus cejas a la entrada de ella. ¿Qué es eso? Los ojos de Corona vacilaron en blanco y miraron a Dirk. Era una cara que decía que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Preguntó Dirk de nuevo en tono áspero, ya que estaba más irritado de lo habitual. Estoy preguntando qué es todo este equipaje. Corona tenía las dos manos llenas de bolsas de la compra y además llevaba una mochila en la espalda. El contenido parecía ser libros con papeles que hoy en día eran raros. Deberían ser bastante pesadas, pero Corona era más o menos un genestella, también. Ah, ¿quieres decir esto? Pero escuché que hoy estaba fuera de servicio, así que fui al Distrito Central por primera vez en un tiempo. Y entonces, de repente, me llamó el vicepresidente, pero me dijo que debía apresurarme, así que vine directamente aquí sin detenerme en el dormitorio. No, a decir verdad, pesa tanto como se esperaba, así que pensé en volver a mi habitación una vez, pero... Corona empezó a escupir algo que podía ser tomado como una excusa o jactancia, pero Dirk lo interrumpió en voz baja. Cuéntame una fortuna. Está bien, así que date prisa y dile la fortuna, mujer estúpida. Y ya... Ese sí. Entendido. Corona, que estaba sorprendida por la furiosa voz de Dirk, se apresuró a tirar sus paquetes a un lado y luego sacó las cartas de tarot del bolsillo de su uniforme. Y mientras los cubría en el suelo, miró nerviosamente a Dirk. Cualquier cosa está bien para contar una fortuna de hoy también, ¿verdad? Bastardo, ¿cuántas veces piensas hacerme decir lo mismo? Jai. Lo siento. Con una cara parecida a la de una mujer que se ponía a llorar en cualquier momento, Corona dispuso apresuradamente la preparación para la adivinación de la suerte. Casimaru Corona, que era secretario de Dirk, era, Strige, con una habilidad especial. Sin embargo, la propia Corona no sabía que era, Strige, tampoco estaba inscrita en la lista, Strige, de este país. Esto se debía a que las condiciones de activación de su habilidad eran muy estrictas, y no podía distinguirse de una simple genestella, que no fuera cuando se activó. Su habilidad era la predicción que estaba absolutamente fuera de lugar. En otras palabras, el contenido que sale de la adivinación de Corona nunca ocurriría sin importar lo que pasara. A primera vista, podría considerarse una habilidad absolutamente inútil, pero esto se convirtió en una gran ventaja en una guerra de información. Bueno, entonces hoy. Eso es. Sucede que lo oí de camino hacia aquí, pero parece que el presidente del consejo estudiantil de Seidoukan ha desaparecido. Estoy preocupado, así que le diré la fortuna con respecto a su seguridad. Había 3 condiciones para la capacidad de activación de Corona. La primera fue la hora de la fortuna para hacer la noche. Bueno, entonces empezaré. El segundo fue que la propia Corona decidiera el contenido del relato de la fortuna. Cuando Corona cerró los ojos y empezó a reorganizar las cartas, un círculo mágico de color blanco azulado apareció a su alrededor. Y el tercero era que solo podía activarlo una vez al día. ¿Está bien? Es esto. Corona terminó de girar 5 cartas y abrió los ojos. ¿Cómo está? Sí, por favor espere un minuto. Corona, que los revisó, levantó una voz de sorpresa y retrocedió. Como siempre, cada acción de Corona fue exagerada. ¿Cuál es el problema? Dilo. Cuando Dirk la urgió como tal, Corona frunció el ceño mientras estaba preocupada. Eso es, un resultado que es un poco difícil de decir salió a la luz. Después de haber mirado alrededor inquieta, Corona susurró en voz baja al oído de Dirk como si fuera a tener problemas si alguien más la escuchaba. TCH. Es verdad. Dirk, que oyó el resultado, hizo clic en su lengua y miró fijamente a Corona. Jai, es verdad, es verdad. A la intensidad de su mirada, Corona retrocedió mientras asintió varias veces con la cabeza. Sin prestar más atención a Corona,
Dirk murmuró mientras profundizaba las arrugas de la frente. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando? Pasando. Igual a cambio de escena igual a el bloque portuario de la Academia Seidoukan rodeaba una parte de la Academia, pero debido a que estaba separado por un canal de agua, normalmente no se podía cruzar hasta allí caminando. A menos que uno no hiciera algo irrazonable como cruzar nadando, había 3 rutas. Una de ellas era la vía acuática por barco, que se utilizaba para el transporte de mercancías desde las ciudades satélite de la costa del lago y el aeropuerto, que era la ruta más común. Otra de ellas era la ruta vehicular para el transporte de mercancías desde las zonas urbanas de Asterisk. Y la última era la ruta subterránea conectada desde el interior de la Academia. En términos exactos, la ruta de los vehículos también pasaba por el subsuelo de la Academia, pero otros vehículos que no recibían permiso de la Academia no podían entrar. Inevitablemente, un estudiante solo podía usar esta ruta subterránea si iba a cruzar hacia el bloque del puerto. Hayato, que se había reagrupado con Jules y compañía, avanzaba a un ritmo rápido por el paso subterráneo y expuesto al lado del ferrocarril para el transporte automático. Sin embargo, pensar que Yabuki era miembro de la Estrella Sombría, Jules, que se movía junto a Hayato, murmuró con una cara sombría. Me engañaron completamente. Tiene una mirada tan tonta, de Yabuki. Saya también estuvo de acuerdo con ella y le gritó disgustada. Ahora, es gracias a ese Yabuki que hemos llegado tranquilamente hasta aquí. Este pasaje fue utilizado originalmente por el personal especial de la Academia Seidoukan y no había registro de él ni siquiera en el mapa guía de la Academia. Si Eishiro no se lo hubiera dicho, probablemente habrían pasado mucho tiempo para llegar hasta aquí. Tienes razón. Será suficiente para culparlo cuando todo haya terminado. Ahora, primero debemos encontrar a Claudia lo antes posible. ¿No es esa la salida? Mientras Kirin hablaba y señalaba delante de ellos, Hayato giró la cabeza y vio que el pasaje que tenía por delante se estaba iluminando lentamente. De acuerdo, apurémonos. Todo el mundo asintió con la cabeza las palabras de Hayato y aumentó su velocidad. La lluvia se hizo bastante fuerte. Tan pronto como salieron, Saya frunció el ceño ante las gotas de lluvia que la golpeaban intensamente. Debería haber todavía algún tiempo antes de la puesta del sol, pero los alrededores estaban completamente oscuros. La farola que cruzaba el gran almacén y la enorme grúa y se elevaba más alto que ellos, almacén y la grúa, que estaba en una fila sobre la lluvia, de alguna manera parecía monstruos espeluznantes. Ahora bien, aunque haber llegado tan lejos es bueno y todo, aunque se llame bloque de puerto, es ancho. Debemos dividirnos en grupos. Cuando Jules dejó de hablar abruptamente, todos se dispersaron en diferentes direcciones. Inmediatamente después, un contenedor que estaba cerca del tamaño de una casa cayó sobre el lugar donde Hayato y la compañía habían estado parados anteriormente. Después de que Hayato se había salido del camino, levantó la vista para ver el contenedor arrugado en el suelo. Desafortunadamente, no puedo permitirme el lujo de dejarte seguir adelante desde aquí. Tan pronto como se oyó la voz, varios contenedores llovieron en sucesión. Sin embargo, en vez de apuntar a Hayato y compañía, los contenedores se amontonaron y formaron un muro que les impidió avanzar. ¿Qué te parece? ¿Por qué no regresas obedientemente de aquí? Las palabras provenían de una silueta que había aparecido en la parte superior del muro que se había formado y miraba hacia abajo a Hayato y compañía. Esa figura, que llevaba una capucha sobre los ojos, vestía un traje muy similar al de Ishiro que Hayato conoció hace poco tiempo. Estrella Sombría, G. No, antes de eso, la voz ahora mismo es. No sé quién es usted, pero no mostraré misericordia si se interpone en nuestro camino. A pesar de que Jules le miró fijamente, la figura solo se encogió de hombros como si le pareciera una tontería. Oh Dios mío. Dices algo muy triste, Gluenrose. Me has olvidado. ¿Qué? Jules tejió sus cejas con dudas. Pero Hayato ya se había dado cuenta de quién era. Ha pasado un tiempo, es Silas Norman. ¿Qué? Jules abrió los ojos de par en par el nombre que hablaba Hayato. Oh, como se espera de Murakumo. Hiciste bien en recordarme. Cuando la figura lentamente se quitó su capucha, apareció la cara de un hombre delgado con ojos brillantes. No había duda alguna. Era Silas Norman, la persona que una vez se confabuló con Ayekant y atacó a bastantes de los estudiantes prominentes de Seidoukan, incluyendo a Jules, desde las sombras. No pensé que estuvieras en la estrella de la sombra. Fue una elección de último recurso. Desde que Seidoukan hizo un trato con Ayekant usándome como pretexto, fue absolutamente imposible para mí ser libre. Un movimiento en falso y habría pasado toda mi vida encerrado. Pero esta vez me ofrecieron un trato de Seidoukan. Extendiendo sus delgadas manos, Silas habló en voz alta.
Parecía que sus palabras y gestos exagerados, parecidos a juegos, no habían cambiado. Ellos valoraron mi habilidad como Dante, así que me preguntaron si no quería unirme a la Estrella Sombra. Howe, ¿no es eso bueno para ti? Mientras Jules regresaba sarcásticamente, siendo tan cauteloso, Silas repentinamente se puso furioso. ¿Qué tiene de bueno eso? Al final, solo soy un desechable con una cuerda atada al cuello. Después de todo, Seidokan no podía descuidarme si me usaba o me aplastaba. Aunque es mejor que estar encerrado en un sótano, estoy harto de tan humillante trato. Cosechas lo que siembras, Saya murmuró mientras estaba asombrada. Pero bueno, aún así, no es solo algo malo. Después de todo, una oportunidad para vengarme de ustedes se ha presentado así. Dicho esto, la advertencia anterior era solo una fachada. Porque sería decepcionante para mí si decidieras volver obedientemente. Mientras Silas, que sonreía, extendió los dedos, varios recipientes se elevaron al aire como si respondieran a él. La habilidad de Silas era la manipulación del objeto. Podía manipular libremente materias inorgánicas sobre las que aplicaba una marca. Howe, viniste por venganza, ¿eh? Es bueno y todo para resentirse, pero no me digas que vas a hacernos cargo tú solo. Mientras se mostraba cautelosa para poder moverse en cualquier momento, Julie miró a Silas. No, no, ni siquiera yo soy tan estúpido. Después de todo, una vez me golpearon por completo. Y así. Cuando Silas lo dijo, nuevas figuras de personas aparecieron una tras otra en la parte superior de los contenedores. Todos ellos llevaban capuchas similares y sus rostros no se veían. Su número superó los 10. De ninguna manera, son todos estos tipos miembros de las Estrellas Sombrías. Para el asombrado Jules, Silas sacó el pecho con una actitud tranquila y serena. Estamos en contra de ustedes que son de alto rango, así que esta cantidad de gente es necesaria, ¿no? Además, estos tipos son mucho más hábiles que yo. Ciertamente, no parecen ser personas de las que no podamos ser descuidados. Kirin, mientras ponía su mano sobre Senmakiri, miró con cautela a su alrededor. Si por ejemplo todos los agentes de la Estrella Sombra eran expertos del mismo nivel que Eishiro, entonces esta era ciertamente una situación bastante difícil. K. Pero, aún así, no podemos abandonar a nuestros camaradas. Jules activó su Rectolus y Maná la rodeó como una tormenta. Florece orgullosamente, Livingstone Daisy. Los ardientes chakrams disparados junto con el grito de Jules se extendieron y se abalanzaron sobre Silas y su compañía. Como si después de eso, los Rectolus dibujaron un rastro rojo en el aire. Un ataque múltiple de largo alcance de 2 pasos. Era una técnica que se aplicaba exclusivamente a Jules, quien sobresalía en la habilidad de agarre espacial. Haré que nos deje pasar por todos los medios posibles. Ja ja ja. Debería ser así. Mientras dejaba que una voz oscura y llena de alegría resonara, Silas la bloqueó usando un contenedor como escudo, y los otros agentes saltaron de la pared de contenedores mientras también esquivaban los ataques de Jules. Ayato y compañía originalmente no tenían tiempo para luchar contra ellos aquí. Tenían que llegar a donde Claudia estaba lo antes posible, pase lo que pase. Sin embargo, también era un hecho que era un oponente con el que no había espacio para las negociaciones. Supongo que no tengo otra opción que hacerlo. Cuando Ayato puso su mano sobre Cerbersta, cuando estaba a punto de, aunque de mala gana, soltar todo su poder, Saya se puso de pie de espaldas con él, dijo en murmullo. Ayato, vete. Saya fijó su objetivo a la gente que se dirigía hacia allí y despidió a el Necrom que desplegó. Kebum, sin embargo, ese agente fácilmente lo evadió. Oye, ¿a dónde quieres llegar? La voz condescendiente de Silas sonó mientras él se reía de su disparo. Pero, eso estuvo bien. ¿Qué? En ese momento, Ayato ya había empezado a correr hacia el gran agujero que la bala ligera de Saya había creado en el contenedor. El ataque de Saya apuntaba a esto desde el principio. Ayato lo entendió instantáneamente. Bastardo. Silas entró en pánico y dejó caer un contenedor tras otro en Ayato, intentando aplastarlo, pero era demasiado tarde. Ayato los eludió sin bajar su velocidad, pero luego frenó bruscamente mientras de repente sintió sed de sangre. En ese momento, un agente, que apareció silenciosamente a la sombra de un contenedor, asomó una daga hacia Ayato. No te dejaré. 130. Entonces, Kirin irrumpió allí. Mientras bloqueaba el golpe de la daga con Senmakiri, miró a Ayato durante un instante y sonrió. En ese caso, los aplastaré a todos. Entonces, esta vez, un contenedor llamativamente grande cayó a gran velocidad apuntando a Ayato y Kirin que se detuvo. Florecer con orgullo, Amarilis, pero, eso también fue volado por una enorme explosión que surgió en el aire. Jules. Cuando Ayato se dio la vuelta, Jules dijo en voz alta. Vamos, Ayato.
Si eres la clave para salvar a Claudia como dijo Leticia, iremos con la división de roles aquí. Jules devolvió una sonrisa intrépida a Ayato mientras se enfrentaba a 3 agentes con su Rectolus. Lo siento. Déjamelo a mí. Como dijo Ayato solo eso, empezó a correr de nuevo hacia el gran agujero que Saya abrió. Dije que no te dejaré ir, ¿cierto? Sin embargo, justo antes de que los contenedores se abrieran uno tras otro y desde dentro de los títeres, que aparecían uno tras otro como un insecto, bloqueaban su camino mientras llenaban el agujero. Fujajaja. ¿Qué tal si yo también no soy como antes? El número de títeres que puedo manipular ahora es más del triple del número en ese momento. De hecho, puedo usar libremente más de 300 títeres, parece que no has cambiado nada, Silas Norman. Cuando Ayato murmuró así, sin siquiera mirar a Silas, que hablaba jactanciosamente, se sumergió en el enjambre de títeres sin detenerse en lo más mínimo. ¿Qué? Estilo del dragón brillante Amahiri técnica de espada intermedia, separación de 1000 bordes, sacó, Cerbersta, con todas sus fuerzas y lo conectó a la siguiente barra mientras giraba su cuerpo usando esa energía. La espada demonio, que quemó todas las cosas, dividió docenas de títeres con un columpio y abrió un camino mientras esparcía los restos. No importaba cuánto aumentaba el número, las marionetas que Silas manipulaba no podían contener al Ayato. En muy poco tiempo, Ayato había llegado al gran agujero abierto por Saya. Pasó por ella sin mirar hacia atrás. Espera. Amahiri Ayato. Todavía no lo he hecho. Mientras escuchaba la voz de Silas, Ayato corrió en el bloque lluvioso del puerto. Igual a cambio de escena igual a no bajó la guardia ni por un instante. Si Claudia bajara un poco la guardia, el anciano ante sus ojos, la tajada de Bujinsai la mataría instantáneamente. K. K. Bloqueó el golpe de báculo que tenía como objetivo hacerla tropezar con la espada de su mano izquierda, e intentó usar la espada de su mano derecha para contener sus movimientos. Sin embargo, la figura de Bujinsai ya había saltado hacia atrás y, al mismo tiempo, había lanzado varios Tobikunai a Claudia. Aunque Claudia leyó sus trayectorias por la perspectiva futura y apenas los eludió, una línea roja corrió por su mejilla mientras uno de ellos la rozaba. Ja. Ja. La respiración de Claudia era áspera y su cara estaba distorsionada debido al dolor ardiente de las heridas talladas en todo su cuerpo. Aún así, la razón por la que todavía no ha sufrido una herida mortal fue solo gracias a la previsión futura de Pandora. Dicho esto, su ganado estaba siendo afeitado poco a poco por el oponente ante sus ojos. Como esperaba la cabeza del clan Yabuki. Ya lo sabía, pero pensar que era en esta medida. El nombre, Yabuki Bujinsai, era un nombre heredado y el portador fue elegido de entre aquellos que habían alcanzado un cierto nivel de habilidad dentro del clan. Por esa razón, parece haber tiempo en que el puesto quedó vacante. Escuchó que el actual Bujinsai asumió esta posición hace casi 40 años. En ese caso, su habilidad sería naturalmente adivinada. Pero, aún así, no puedo permitirme el lujo de ser derrotado sin resistencia. Después de todo, finalmente llegó a este lugar. Casi podía llegar a la escena del sueño que vio ese día. No había forma de que pudiera renunciar a ello después de haber llegado tan lejos. Claudia juntó su fuerza y volvió a armar sus espadas gemelas. No eres mala, jovencita. ¿Quién iba a pensar que ibas a luchar hasta ahora? Incluso excluyendo la habilidad de ese Ugerlux, es toda una hazaña. Bujinsai lentamente se acarició el mentón mientras miraba a Claudia. Bujinsai no tenía algo parecido a una postura de combate, siempre en una postura relajada. Y aún así, no tenía ninguna vacante. Pero, ¿qué ganarías luchando hasta allí? A pesar de que usted debe entender que la conclusión no cambiaría, aunque se haya retrasado un poco. Oh, hasta una persona de tu calibre quiere aferrarse a la vida. En esa forma de hablar de Bujinsai, Claudia se rió un poco. Fufufu, estoy muy contento de que alguien del calibre de Bujinsai Dono me elogie, pero desafortunadamente estás un poco fuera de lugar. Hou. Bujinsai Dono, no, nadie en el mundo podría entenderlo, pero en este momento, no puedo parar la violenta palpitación en mi pecho. A partir de ahora, estoy deseando tanto ese momento. Fufufu. No me imaginaba que mi corazón podría estar tan perturbado. Claudia se giró y sonrió desde el fondo de su corazón a Bujinsai. Buen duelo, Bujinsai, que lo vio, se rascó la cabeza. Ya sea la mocosa del World Dragon o tú, parece que solo gente extraña se reúne en este pueblo, ¿eh? Ara, hablando de gente extraña, ¿no es también el hijo de Bujinsai Dono bastante extraño? Patea donde duele.
En el momento en que Bujinsai sonrió irónicamente mientras lo decía, su mano izquierda se movió repentinamente. Un Tobi Kunai de ataque sorpresa, pero cuando Claudia giró su cuerpo y lo esquivó, lanzó un golpe para controlar a Bujinsai, quien acortaría la distancia en un instante. Como Bujinsai fácilmente se paró con su bastón y saltó al campo de tiro de Claudia, soltó un golpe de palma con su mano izquierda. Sin embargo, te estás dedicando a la defensa. Sí, después de todo mis ataques no funcionarán en ti de todos modos, ¿cierto? Mientras lo decía, Claudia giró su cuerpo en el aire y saltó hacia atrás. Esto se debió a que el taijutsu de Bujinsai superaba con creces el de Claudia y se encontraba en una situación de desventaja abrumadora en este rango. ¿Qué? Tus líneas de espada son fluidas y severas, no es algo por lo que ser tan modesto. No lo sabrás a menos que lo intentes. No, no, por supuesto, lo sé. El bastón de Bujinsai, que inició la persecución, y el, Pandora, de Claudia se enfrentaron entre sí y esparcieron chispas de maná bajo la lluvia. La técnica oculta del clan Yabuki, la marea nula, no es algo que alguien como yo pueda romper, ¿verdad? Mientras sujetaba las espadas gemelas al bastón, los ojos de Bujinsai se entrecerraron un poco. ¿Dónde aprendiste eso? Claudia, sin responder, siguió adelante. La barrera para alejar a la gente que ustedes usan, he oído que también es una aplicación de la técnica de la marea nula. Una combinación de color y patrones que las personas evitan instintivamente. Manipula sus acciones imprimiendo tal patrón en su inconsciente usando maná como intermediario, en resumen, es una especie de simple interferencia mental, ¿no? En otras palabras, incluso si Claudia lanzara ataques contra Bujinsai, inconscientemente los desviaría. Esto también era cierto cuando defendía, así que a menos que Claudia fuera capaz de redefinir sus acciones utilizando Pandora, la previsión futura de Claudia, ella terminaría moviéndose hacia la trayectoria de ataque del enemigo, incluso si ella tenía la intención de esquivarla. La activación es instantánea y apenas consume maná, por lo que tampoco puedo leer el cronometraje. Después de todo, es una técnica que se remonta al siglo pasado, cuando el maná era todavía extremadamente escaso. El movimiento del maná solo se siente como una fluctuación menor, no. El efecto era realmente igual de pequeño. Los Genesteya tenía una fuerte resistencia contra la interferencia mental por maná, por lo que no había forma de que una interferencia mental con ese pequeño grado de salida de maná funcionara sobre ellos. Pero, esta técnica, que apelaba al instinto original de una persona, podía mostrar el efecto a pesar de esa resistencia. Ciertamente, si solo se trata de estrangular a una persona hasta la muerte, uno no necesita expresamente lanzar fuego infernal o llamar a un sapo grande. Es realmente lógico. El momento en que Bujinsai suspiró como tal, un escalofrío que Claudia no había sentido hasta ahora corría por su columna vertebral. Esto es. Pensé que funcionaría para ganar algo de tiempo, pero parece que dije demasiado. Parecía como si hubiera pisado la cola de un tigre. Claudia intentó distanciarse de Bujinsai inmediatamente, pero, por alguna razón, su cuerpo se endureció y no podía moverse. Entonces, el personal trasero del se hundió profundamente en el abdomen de Claudia y la volaron sin levantar la voz. Bujinsai lanzó silenciosamente Tobi Kunais a Claudia, que rodaba por el suelo, que se mojó con la lluvia, como una pelota mientras salpicaba agua. Claudia intentó extraer los kunai que le habían perforado las manos y los pies mientras retorcía su cuerpo, pero Bujinsai detuvo su movimiento lanzando más kunai a sus hombros y muslos. ¡Ah! Parecía como si las hubiera lanzado casualmente, pero sus ataques eran precisos y Claudia no podía hacer otra cosa que retorcerle el cuerpo dolorido. Me siento como si comprendiera la razón por la que mis maestros me ordenaron deshacerme de ti. No puedo entender el fondo de tu conocimiento. Parece que todos los secretos están expuestos ante ti. Bujinsai dijo tan indiferentemente, pero con una voz llena de claro disgusto. De ninguna manera, yo no soy Dios, así que no hay manera de que tal cosa sea. Bujinsai no movió las cejas ni una sola vez ante la voz que Claudia se le escurrió mientras intentaba ganar tiempo, aunque tuviera un poco de dolor. A este ritmo. La impaciencia surgió en el corazón de Claudia. Todavía no. Aunque todavía tenía que ganar un poco más de tiempo. Suficiente. Si no puedes moverte, la previsión futura es una muerte sin sentido.
Toby kunais fueron lanzados apuntando a la frente, la garganta y el corazón de Claudia. Como dijo Bujinsai, sin un futuro en el que pudiera evadirlos, no tendría sentido, aunque lo previese. Pero, te he estado esperando. Con un rostro cubierto de barro y sangre, Claudia murmuró con una sonrisa llena de embriaguez y deleite. Inmediatamente después, tan pronto como un negro torbellino se desplomó, una silueta, que formaba una enorme espada, se levantó para proteger a Claudia.